Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos a este día en que vamos iniciando la semana, retornando al trabajo en muchos países. Aquí en Colombia, un día de descanso, un día para acercarnos a la palabra de Dios. Recibamos el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Oremos con el Salmo 138. Guíame, Señor, por el camino recto. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento y me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Guíame, Señor, por el camino recto. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabes toda. Guíame, Señor, por el camino recto. Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo abarco. Guíame, Señor, por el camino recto. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo al cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Guíame, Señor, por el camino recto. Si vuelvo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Guíame, Señor, por el camino recto. Qué salmo tan hermoso, queridos hermanos, el Salmo 138. ¿A dónde iré lejos de ti, Señor? ¿A dónde escaparé de tu mirada? A donde quiera que vaya, allí estás tú. Y antes de que llegue la palabra a mi lengua, ya tú la conoces, la sabes toda de memoria. El poder de Dios, la grandeza de Dios sobre nosotros y cómo su presencia circunda nuestra vida. A veces nos sentimos solos, a veces te sientes abandonado de Dios. Y cuando te sientes así es cuando Dios más está contigo, porque no hay un lugar donde puedas escapar de Él. Y esto se puede entender en un doble sentido, en el sentido de que Dios siempre va conmigo y puedo estar viviendo la situación más adversa de soledad, de vacío, y Él está conmigo. Puedo estar en mi situación de desespero, de angustia, y he de recordar este salmo. Pero la mirada de Dios está sobre mí. Otro sentido en el que lo podemos entender es en el de la pérdida de la fe. Quien dice, ya Dios murió para mí, ya no me importa Dios. No podrás escapar. Esa persona no podrá escapar de Dios. Y por más que intente racionalizar y decir, ya no creo en Dios, ya no seguiré a Dios, ya no me importa Dios, pues es imposible. Porque así sea, al final de la vida me encontraré con Dios. ¿A dónde iré, Señor, lejos de tu aliento, tu mirada? Pues no podré ir a ningún lado, y por eso hoy decimos con el apóstol, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y es esta palabra de vida eterna la que quiero compartir contigo en este día. El Evangelio de San Lucas en el capítulo 17, versículos 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que sucedan escándalos, pero hay de los que los provocan. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día, 7 veces vuelve a decirle, lo siento, lo perdonas. Los apóstoles le pidieron al Señor, aumentanos la fe.
El Señor contestó: si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Son inevitables los escándalos, pero hay de aquel que causa escándalo. Primera reflexión en torno a este Evangelio. Vivimos una época donde especialmente a los pequeños, a los niños se les escandaliza mucho. Es decir, se les dan conocimientos de la vida del mundo secular, del pecado, que los niños no están en condición de asimilar. Qué error tan grave un papá comete cuando le enseña a decir malas palabras al niño y se le aplaude al niño porque dice una palabra dura. En cada país hay palabras diferentes, bien groseras. ¡Qué error este! ¡Qué error enseñarle a un niño una imagen de desnudez o, en el peor de los casos, de pornografía! Dejar que los niños vean con los adultos la televisión, que hoy en día una novela, una película que no muestre imágenes sensuales, imágenes de sexo, como que no puede ser cine, no puede ser televisión. Y ahí los niños a un lado de los papás y los papás normalizando todo. ¡Ay de aquel que escandalice! Más le valdría ese que escandaliza a uno de estos pequeños ponerse una piedra de molino en el cuello y será arrojado en el mar. Pidamos la gracia de yo no ser escándalo, pero a veces ya estamos siendo escándalo y no nos damos cuenta. Algún día le decía a una persona cercana: mira, vístete un poco más decente. Y dijo: no, es que yo no me he visto para que los hombres, la persona me vean, para llamar la atención, que me siento bien. Y yo le decía a esa persona: piensa qué pensamientos despiertas en un hombre que está bregando a hacerle fiel a la esposa, bregando a llevar su castidad, y pasa una mujer vestida así, de esta forma. Digo, es verdad. Escandalizamos de tanta forma, nosotros los sacerdotes, nada más con no tener este distintivo. Se ha vuelto tan común entre nosotros los sacerdotes. En los años 60, con el Concilio Vaticano, se nos quitó la sotana, ya no era obligatorio la sotana, pero el Código de Derecho Canónico dice que portemos nuestro distintivo. Pero hoy es tan difícil distinguir al sacerdote porque no queremos usar nuestro distintivo, y es un derecho, una norma de la Iglesia que tenemos que usarlo para ejercer nuestro sacerdocio. Cosa diferente el día que nos vamos a pasear con mis compañeros sacerdotes, nos vamos al mar o a una salidita por ahí, a un asado, una finca, a compartir. Pues estamos en sudadera, estamos en camiseta. Entonces sí, me pueden ver un día así, pero si estoy en la parroquia, si estoy ejerciendo mi ministerio, escandalizo cuando no lo tengo. Estos días un laico me decía: padre, ¿por qué ya no los padres no usan su distintivo? Y a veces no nos damos cuenta que estamos escandalizando. Entonces la reflexión en este primer sentido es: piensa tú como cristiano, ¿qué cosas puedes estar haciendo que escandalizan? Y si no encuentras ninguna, elige a 2 o 3 personas cercanas a ti y hazles esa pregunta. El Padre me puso esta tarea: descubrir en qué doy escándalo. Y esas personas que te conocen te pueden decir: mira, tú eres muy de la iglesia, muy de Dios, pero a ti te falta humildad. Eres muy soberbio, muy soberbio. Ah, gracias. Bueno, para eso hay que tener madurez, por no decirle a alguien así que le diga a uno sus verdades. Debe que ser de confianza y tener madurez. Bueno, eso en cuanto al escándalo. Dice el Señor: si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces viene a decirte: ay, hermanito, lo siento otra vez, perdónalo. Los discípulos vieron esto tan duro que le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Claro, porque uno tiene fe para decir: bueno, yo te perdono si me ofendes una vez. Con dificultad
te perdonaré la segunda vez que me ofendas. Pero la tercera te digo, hasta aquí te perdono. Esta es la última vez. Usted vuelve con algo así y ya no te perdono. Y dice el Señor 7 veces. 7 veces. Es decir, que siempre que venga tu hermano, perdónalo, porque el número 7 no es un número estadístico, matemático. Es un número, en este caso, es un número perfecto en la Escritura, que significa siempre. Necesitamos fe para perdonar. ¿Cómo necesita el mundo perdón? Y el perdón no tiene que empezar en grandes cosas, como que Israel se perdone con Hamás, que en Colombia la guerrilla se perdone con el gobierno y que pidan perdón a las víctimas. El perdón empieza conmigo. Yo tengo el llamado hoy a perdonar a quien me ofenda y todas las veces que sea necesario. Por eso es que el cristianismo es duro. Por eso es que es un martirio diario. Todos los días con la cruz. El Señor vivió un solo martirio. Cuando cumplió 33 años, cargó la cruz y se entregó. A nosotros nos llamó como sus discípulos a cargar la cruz cada día. Esto es difícil. El cristianismo es un martirio blanco cada día, pues. Es decir, un martirio donde no estamos derramando la sangre todos los días. Y se llama martirio blanco, que es morir a nosotros, morir a mi orgullo, perdonar al que me ofende y saber pedir perdón a quien he ofendido. Entonces tengamos esas tareitas para este día, meditemos, reflexionémosle al Evangelio y pidámosle al Señor que nos dé la gracia, que nos aumente la fe. Que nos aumente la fe. Y dice el Señor, usted lo que necesita no es tanto más fe, sino usar la fe que tiene, porque con una fe pequeña, como un grano de mostaza, le dicen a esta planta, arráncate de aquí y plántate en el mar, y así sucedería. Usemos la fe entonces que ya tenemos. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos, y les bendigo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.